obediencia a Dios. Ahora bien, ven conmigo a Josué 9. El único que puede guardarte, el único que puede mostrarte el corazón, el único que puede evitar que tú seas engañado y confundido es Dios. Hay dos cosas importantes que el pueblo de Dios aprendió en estas dos conquistas. Una era la obediencia y la otra se la tuvieron que marcar a fuego, y es consultar a Dios por encima de todas las cosas y no apoyarse uno ni en su experiencia ni en su prudencia humana. Aprender a consultar a Dios. ¿Tienes esta dinámica en tu vida? No, si yo sé que Dios está conmigo, pero si Dios está en todo. Sí, Dios está en todo, pero Dios no se manifiesta a todos. Y Dios se revela para todo aquel que le pide, Cristo te da. Para todo aquel que le llama, Cristo te abre. Para todo aquel que busca, va a encontrar y va a hallar en Él. Pero hay que pedir, hay que buscar, hay que llamarle. Amén. Toda la gente y todo el mundo al final vivimos ese cristianismo cultural, ese cristianismo de herencia, y sobre todo aquellos que uno dice, pues si yo he nacido en un hogar cristiano, si a mí se me habla de Dios desde que tengo dientes, pero la salvación es personal y el llamado de Dios es personal y la intimidad con Cristo es personal. Padres muy fervientes, hijos han salido que no quieren ni buscar a Dios, ni amar a Dios, ni seguir a Dios, y al final terminan perdidamente sus vidas. Padres no muy entregados a Dios, pero hijos que desde su tierna infancia conocieron a Cristo, han permanecido arraigados y fortalecidos en Él. Y por más que han dicho, papá, mamá, ven a la iglesia, y les ven mal, depresivos, enfermos, malhumorados, y esos hijos, papá, ven a la iglesia, mamá, ven a la iglesia, nunca tomando decisiones. ¿Sabes? La salvación es personal y Cristo da vida a aquel que le busca y que le clama. Y solamente vamos a poder evitar el engaño cuando consultamos a Dios. Josué 9:1 dice así: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los feos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora,
ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y subraya, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Hasta ahí. El resto es que van a preguntarle: ¿por qué nos habéis engañado? ¿Por qué os hemos engañado para que no nos matarais? Pero quiero señalar algunas enseñanzas de este texto. Número 1, va a haber una oposición directa o indirecta de parte de tus enemigos. Recuerda que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y cuando viene oposición a nuestras vidas, vienen 2 opciones. Una, la oposición directa, es decir, directamente te van a hacer la guerra y van a ir en contra de ti. Número 2, oposición indirecta, porque buscando hacer alianza con el pueblo de Israel, lo que estaban buscando era no ser destruidos. Iglesia, la única forma de evitar el engaño, porque dice la Escritura que emplearon astucia. La astucia es la habilidad de engañar a alguien. Y yo quiero hablarte en esta tarde de que seamos una iglesia no simple, sino una iglesia apercibida. Una iglesia que pueda saber y discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Porque muchas veces cuando el enemigo, aquí hay un refrán que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero sigue siendo igual de enemigo. Porque el diablo muchas veces y gente se te acerca para buscar lo tuyo, pero no a ti. Va a buscar las bendiciones que tú tienes, va a buscar las influencias que tú tienes, va a buscar todo lo bueno que Dios te ha dado. Quiere lo tuyo, pero no te quiere a ti, que era lo que le pasaban a los pueblos que estaban alrededor. ¿Qué decían estos hombres? Hemos venido como siervos vuestros, porque hemos oído la fama que Dios, Jehová de los ejércitos, tiene, cómo os ha ayudado para salir de Egipto, cómo ha hecho milagros por vosotros, y aquí venimos a serviros. Aparentemente, iglesia, la causa era buena, pero el fin, ¿cuál era? La destrucción, el evitar que fueran aniquilados, porque Dios había establecido algo a su pueblo Israel, de con las naciones lejanas podrían hacer alianza, pero Dios le había entregado a su pueblo toda la tierra que pisara la planta de sus pies, por lo tanto las naciones más cercanas tenían que ser destruidas. Y este pueblo usó de astucia. ¿Qué hicieron? Tomaron vestidos viejos, tomaron zapatos rasgados, comidos, tomaron en sus alforjas, en sus cueros, ya el agua desgastada y cueros desgastados, y tomaron en su bolsa pan mohoso y seco, de tal forma que cuando llegan al pueblo de Israel, les dice: venimos de tierras muy lejanas, y la nariz les iba haciendo tu, 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 tu,
mintiendo. Y Josué tuvo una primera intención y un primer amago, porque le dice, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y cuando estos hombres les explican, mira mis zapatos están viejos, mira, es decir, personas que parecen que débiles, que no tienen fuerzas, que no tienen recursos, y ya no te digo a nivel material, te estoy diciendo gente que aparentemente viene como en son de paz, y sin embargo lo que está buscando es lo tuyo, lo que Dios te ha dado a ti. E iglesia, Josué se basó en su propia prudencia y en su propia sabiduría, porque cuando lo vieron, ¿qué vieron sus ojos? El pan seco y mohoso, los zapatos roídos, la ropa vieja. Comprobaron por sí mismos que lo que decía era verdad, pero lo que se camuflaba detrás y la intención que traían era otra. Ven conmigo a Proverbios 3, del 5 al 8. El gran error de Josué y los príncipes de Israel fue no consultar a Dios. Vieron con sus ojos, pensaron que lo que les decía era verdad, pero había otra intención detrás. ¿Quién te muestra el corazón de las personas? ¿Quién descubre la intención de las personas? ¿Cómo podemos evitar el engaño? Proverbios 3:5, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Continuamos Proverbios 14, 12. Dice así, ¿lo lees conmigo? Proverbios 14, 12, 1, 2 y 3. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que a mí me está pareciendo derecho y correcto y loable, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo podemos tú y yo saber y discernir lo que Dios ha marcado? Proverbios 3 del 5 al 8. La única forma es fiarte de Dios con todo tu corazón y consultarle a Él. Número 2, no fiarme de mi propia prudencia, sino buscar que Dios afirme mi camino. Dice que va a ser medicina a mi cuerpo y que va a ser refrigerio. ¿Por qué? Iglesia, porque cuando uno se mete en problemas y cuando uno termina en pozos, al final hasta tu cuerpo se enferma. Y cuando Dios dice, fíate de Dios con todo tu corazón, sé prudente, encomienda a Jehová tu camino, porque Dios va a enderezar tus veredas. Fíate de Jehová con todo tu corazón, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿A quién le estás entregando tu vida? ¿Con quién estás teniendo amistad? ¿O qué personas hay a tu alrededor? No te digo con esto que tengamos que estar en todo momento de ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué quieres? No, el Espíritu Santo, cuando tú buscas a Dios y buscas su presencia y buscas lo perfecto, tanto en tus negocios como en tus relaciones personales, como en tus relaciones familiares, cuando todo, en las amistades, sobre todo cuando eres joven, la amistad es como lo máximo. Yo tenía mi mejor amiga, mi más mejor amiga, y el círculo de amistades es que son mis amigas. Y Dios me hizo ver, Gema, el mundo no va a ser amigo tuyo. Y tenía mi madre que me lo decía, el mundo no va a ser amigo tuyo. El único amigo que tú vas a tener cercano y certero es Cristo en tu vida. Y gente con la que te rodees, que verdaderamente te van a acercar a Dios. No, pero yo tengo a mi más mejor amiga.
hasta que Dios me permite, por cosas que pasan, que mi más mejor amiga, cuando me he dado la vuelta, me ha criticado, me ha menospreciado, y yo me entero de eso, y para mí fue algo que hice roto. Señor, es verdad, al único al que yo tengo que entregar mi vida y mi corazón es a Cristo. Todo lo demás está sometido a juicio y a examen, y que Dios sea quien me muestre y quien me acerque a las personas que verdaderamente van a traer bendición para mi vida, para mis negocios, para todo lo que yo tenga que hacer. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15 dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Quién es una persona simple? La persona incauta. ¿Quién es un simple? Aquel que piensa que todo el mundo es bueno, que nadie le va a hacer daño, que la persona que tienes a tu lado, que no va a fallar, que tu compañero de trabajo, que esto, que lo otro. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Te voy a dar otra versión la palabra. El incauto se lo cree todo, el prudente medita sus pasos. Nueva versión internacional. El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Nueva traducción viviente. Esta es la más fuerte. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. 3, 4 versiones te he dado para que nos hagamos dar cuenta cómo la palabra amor de Dios, sí, pero no simpleza, no ser incautos, no ser ingenuos, porque el ingenuo al final termina con sus pasos abajo, pero la gente que realmente lo examina todo y busca el parecer de Dios, busca el parecer de Dios. Si Josué y los príncipes de Israel, aunque sus ojos veían lo que esos hombres les estaban diciendo, si hubieran consultado a Dios, Dios les habría puesto en sobreaviso. ¿Por qué era tan importante que aniquilaran, y esto parece película un poquito fuerte, ¿por qué tenían que aniquilar a todos los pueblos? Ven conmigo a Números 33:55. Recuerda que cuando Dios le da al pueblo de Israel todas las tierras de Canaán y tienen que conquistar a los fereceos, jebuseos, gergeseos y a todos los feos, pobrecitos, todos los eos, cuando tenían que conquistarlo, Dios no aniquila una ciudad así por así. Dios no destruye una ciudad así porque sí. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruida por completo? Por causa del pecado y la maldad de los hombres. ¿Por qué estas ciudades Dios dijo: quitaré a estos habitantes y se lo daré a mi pueblo? Porque eran naciones crueles, perversas, desviadas completamente de los caminos de Dios. Ahí no había hombre, mujer, niño ni joven que hiciera las cosas bien. Había tal maldad en esa generación y en esas ciudades que la única forma de exterminarlos era quitándolo todo y matándolo todo. ¿Por qué? Para que el pueblo de Israel no fuera influenciado por otras culturas y fueran inclinados a servir a otros dioses, cosa que se consiguió parcialmente, porque la realidad es que luego el pueblo de Israel estuvo sirviendo a otros dioses a la par que también sacrificaba y adoraba a Dios. Pero Números 33:55 dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Deuteronomio 20:16.
Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, Eteo, Amorreo, Cananeo, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Iglesia, cuando uno se une a yugo desigual, cuando uno quiere entrar en comunión con el mundo, cuando uno quiere ser amigo del mundo, al final uno termina siendo contagiado por la vida del mundo, por la corriente de esta sociedad, por los pensamientos de esta sociedad. Gente que te puede hacer perder el tiempo, gente que puede querer lo tuyo, pero realmente no te quiere a ti porque no quiere venir a la luz para que Cristo también llene sus vidas y cambie sus corazones. Uno tiene que someter a juicio y uno tiene que buscar a Dios en todas las cosas. Y si alguna enseñanza tú y yo tenemos que quedarnos en esta tarde, es que Dios enseñó a su pueblo a que le obedeciera por encima de todo, pero número 2, a que le consultaran todas las cosas. Y vivimos en medio de una generación y de un tiempo, iglesia, que fácilmente podemos ser engañados. El amor de Dios siempre tiene que estar en nuestros corazones. Y por eso te digo que uno no puede estar siempre al acecho. No, uno se muestra amigo y bendice a todas las personas. Pero de ahí a darles tu corazón, de ahí a hacer alianza con ellos, de ahí a unirte a ellos, va una gran distancia. Porque al final toda su cultura, toda su forma, toda su antirreligión, al final se contagia. Y tú que vas con un corazón simple, con un corazón entregado, al final se llevan lo tuyo y no te quieren a ti. ¿Sabes? Finalmente tuvieron que hacer alianza con ellos y no pudieron retractarse, porque antiguamente, antes, un pacto era irrevocable, y cuando tú hacías una alianza y un pacto, esas palabras iban hasta el final. No es como ahora. Ahora alguien te dice, quedamos el sábado, venga, sí, ahí estoy a las 11, y ahí no aparece nadie. Sí, no te preocupes, te prometo que yo te devuelvo esto, y ahí ni se devuelve nada, ni se da nada. O sea, todo el mundo se olvida de lo que ha prometido, pero para Dios no. Lo que se promete se cumple, y la alianza y el pacto que uno hace tiene que llevarlo hasta el final, porque si no, si rompían ese pacto iban a desagradar a Dios todavía más. Así que tuvieron que hacerle sus siervos, leñadores, aguadores. Al final los gabaonitas sirvieron al pueblo de Israel, pero en muchas ocasiones les sirvieron por tropiezo, les sirvieron para provocarles, les sirvieron al final para estorbarles en el plan y la conquista que Dios tenía para ellos, iglesia. Y si algo nos enseña la palabra de Dios es que aprendamos a consultar a Dios en todas las cosas, que no nos fiemos de nuestra propia prudencia, porque hay caminos que a mí me pueden parecer derechos, pero su fin es camino de muerte. No te involucres con personas que aparentemente pueden mostrar una debilidad y que dicen, no, sé que tú me vas a ayudar, pero ¿te ha puesto Dios para ayudar a esa persona? Porque la ayuda llega hasta el límite de que tú le estás mostrando el Evangelio, le estás ayudando, pero en cuanto esa persona te está arrastrando y te está sacando de las cosas de Dios, ha dejado de ser una ayuda para ser un verdadero problema en tu vida. Mira bien a quién le entregas tu tiempo, mira bien a quién le entregas tu corazón. ¿Por qué Dios mandó que los hombres de Israel, las mujeres de Israel, estuvieran con hombres y mujeres de la tribu de Israel? Porque al final, si emparentaban con mujeres u hombres de otras naciones, les iban a arrastrar a sus dioses.
¿Cuántas veces, cuántos matrimonios, cuántos noviazgos he visto de gente que traía a la iglesia, de chicos que traían chicas a la iglesia? Sí, y sobre todo en mi generación, en mi juventud, que traían a las chicas, mujeres preciosas y estupendas, y cuando ya les daban el sí quiero, le decían, tú ya no vas más a la iglesia. Y desaparecía ese joven de la iglesia. Era una mujer joven y aparentaba ser una sierva, o esta mujer va a ayudar y muy amorosa. ¿De qué conoces? ¿Cuáles son los frutos de una persona? ¿Cómo puedes ver? Por sus frutos les conoceréis. Mas cuando es un yugo igual, mas cuando ambos dos están siguiendo una misma meta, ambos dos están siguiendo un mismo camino, esa amistad, esa relación, todo se ve consolidado y fortalecido. Pero que Dios nos ayude a través de su búsqueda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y agua que tenemos que dejar pasar. Amén. Vamos a ponernos en pie.